Imagínate caminar por las calles de Londres victoriano, liderar una banda, enfrentarte a las clases más altas de la sociedad y dominar las áreas más peligrosas de la ciudad con un estilo que te hará sentir como parte de los Peaky Blinders. Esto es exactamente lo que te ofrece Assassin's Creed Syndicate. En este video te voy a contar por qué este juego te sumerge en un mundo lleno de caos, conspiraciones y mucha acción. Todo mientras te conviertes en el líder de una revolución. Prepárate para descubrir por qué Assassin's Creed Syndicate es una de las entregas más subestimadas de la franquicia y por qué deberías dar una oportunidad hoy mismo. Assassin's Creed Syndicate se desarrolla en el año 1868, en el corazón de la revolución industrial. Tú juegas como los hermanos Jacob e Evie Fry, dos asesinos que buscan liberar Londres del control de los templarios, mientras toman el control de sus propios territorios y luchan por la justicia. Este no solo es un juego de acción, es una narrativa envolvente que mezcla la historia real de Londres con la ficción de la Orden de los Asesinos. Y a diferencia de las entregas anteriores, aquí tienes la posibilidad de jugar con dos personajes diferentes, Jacob e Evie Fry. Mientras que Jacob es un luchador rudo dispuesto a resolver las cosas a golpes, Evie es más sigilosa y prefiere utilizar la inteligencia y el sigilo. Literalmente son el yin y el yang. Esto no solo añade variedad al juego, sino que también te permite abordar misiones de diferentes formas, según tu estilo de juego preferido. Si te gustan los enfrentamientos directos, Syndicate no te decepcionará. El combate es fluido, rápido y te permite sentir cada golpe que asestas, inspirado en la brutalidad de las pandillas londinenses de la época. El sistema de pelea de Jacob te hará sentir como si estuvieras en una pelea callejera en la que la destreza y la rapidez marcan la diferencia. Cada batalla en las calles de Londres te recordará la intensidad y la crudeza de las luchas entre pandillas, algo que los fans de Peaky Blinders disfrutarán. Evie, por otro lado, representa el sigilo en su forma más pura. En lugar de enfrentarse cara a cara a los enemigos, prefiere eliminarlos desde las sombras. Su enfoque metódico y calculador te obligará a pensar estratégicamente antes de actuar, brindando una experiencia de juego completamente diferente. Si eres fan del sigilo, Evie será tu personaje favorito, y su estilo se sentirá como el de una verdadera asesina maestra. Londres no solo es el escenario de Syndicate, es prácticamente un personaje más. La ciudad se siente viva con distritos claramente diferenciados, desde los barrios más bajos llenos de delincuentes hasta los distritos más pudientes de la alta sociedad. El detalle con el que se ha recreado el Londres victoriano te sumergirá en la atmósfera de la época, permitiéndote explorar cada rincón mientras lideras a tus pandillas por las calles. La revolución industrial de Londres no solo es un telón de fondo en el juego, es una parte integral de él. Las fábricas, el avance de la tecnología y el cambio social constante hacen que te sientas en una era de transformación. Además, la lucha entre clases es un tema recurrente, ya que los Fry se ven envueltos en un conflicto entre las élites y los trabajadores oprimidos. Una de las mecánicas que te proporciona el juego es la posibilidad de formar tu propia pandilla, los Rooks. Esto te da la oportunidad de conquistar territorio, eliminar a las bandas rivales y establecer tu propio control en las calles de Londres. Esta dinámica te hará sentir como un verdadero Peaky Blinder, donde cada movimiento estratégico puede hacer que tu pandilla crezca y domine los distintos distritos. Y algo que en lo personal me gusta mucho es la posibilidad de utilizar vehículos, principalmente carruajes. Estos no solo son útiles para moverte rápidamente por la ciudad, sino que también añaden emoción al juego, ya que puedes participar en intensas persecuciones por las calles. La sensación de velocidad y el peligro al volante de un carruaje te harán sentir como si estuvieras protagonizando una escena de acción. En la revolución industrial la tecnología está avanzando rápidamente y los asesinos no se quedan atrás. Tendrás desde bombas de humo hasta un gancho retráctil que te permite escalar edificios en segundos. El arsenal de herramientas en Syndicate es tan variado como ingenioso. Estos gadgets te permitirán enfrentarte a los enemigos de formas creativas, ya sea atacando desde las sombras o lanzándote la acción desde los tejados. El gancho retráctil es una de las innovaciones más destacadas de Syndicate, ya que te permite moverte por Londres de una manera rápida y eficaz. Con este gancho puedes desplazarte entre edificios como si fueras un superhéroe, lo que hace que la exploración vertical sea una de las grandes atracciones del juego. Te sentirás como un verdadero depredador urbano mientras acechas a tus enemigos desde las alturas. El conflicto central del título sigue siendo la eterna lucha entre los asesinos y los templarios, pero en este juego los templarios han tomado el control de Londres, por lo que Jacob y Evie deben desmantelar su imperio criminal, enfrentándose a figuras poderosas y corruptas. Cada enfrentamiento con un líder templario es un desafío en sí mismo, y cada victoria te acerca más a liberar la ciudad de su yugo. Aquí hay algo que se llama la conquista de distritos. Cada área de Londres está controlada por una facción templaria o una pandilla rival, y tu objetivo
objetivo es tomar el control. Para lograrlo tendrás que completar una serie de misiones, eliminar a los líderes rivales y finalmente enfrentarte a una gran batalla para reclamar el territorio. Este sistema te hará sentir como Thomas Shelby, expandiendo tu influencia por toda la ciudad. En Syndicate las misiones de asesinato regresan a la fórmula clásica de la saga, donde debes planificar tu ataque, encontrar el momento adecuado y eliminar tu objetivo de la manera más eficiente posible. Cada asesinato es único y te da múltiples opciones para abordarlo, desde el uso del sigilo hasta un ataque frontal. Esto te da la libertad de jugar a tu manera, tal como lo haría un Peaky Blender calculador y astuto. Uno de los elementos más emocionantes de Syndicate es la guerra entre pandillas. A medida que tomas el control de diferentes distritos, te enfrentas a bandas rivales en grandes enfrentamientos callejeros. Aquí es donde tu pandilla, los Rooks, entran en juego. Lucharás codo a codo con tus seguidores en batallas épicas por el control territorial. Pero no todo es lucha y conquista. Para dominar la ciudad también debes manejar los recursos y el dinero de tu pandilla, a través de la realización de misiones y actividades secundarias. Puedes mejorar tu base de operaciones, bloquear nuevas habilidades y conseguir mejores armas para tus personajes. Este componente económico te da la sensación de estar construyendo un imperio poco a poco, gestionando tanto los recursos humanos como financieros para asegurar tu posición en Londres. Aparte de la historia principal, el juego ofrece una amplia gama de misiones secundarias que añaden más profundidad a la experiencia. Puedes involucrarte en rescatar trabajadores oprimidos, sabotear fábricas templarias o ayudar personajes históricos. Estas misiones secundarias no solo son entretenidas, sino que también te ayudan a entender mejor el contexto de la época y te permite explorar las dinámicas sociales y políticas de Londres. Visualmente Syndicate es impresionante. La recreación de Londres en la época victoriana está llena de detalles. Tenemos las fábricas llenas de humo e incluso los lujosos palacios de la aristocracia. La atmósfera oscura y a menudo opresiva te transporta completamente a la época, lo que te ayuda a sentirte aún más inmerso en la narrativa. Cada rincón de la ciudad cuenta una historia, y es fácil perderse explorando los detalles del entorno. Como cualquier juego, Syndicate tiene sus problemas. Si bien Ubisoft ha lanzado varios parches para mejorar la experiencia, aún se pueden encontrar algunos problemas, como fallos en el sistema de físicas o la caída en la tasa de frames, o que las pandillas enemigas tengan el mismo diseño que las pandillas aliadas, solo que le cambian el color de la ropa. Sin embargo, estos problemas no son lo suficientemente graves como para arruinar la experiencia general del juego, o por lo menos para mí no. En lo personal, el juego sigue siendo increíblemente disfrutable, y si eres fan de los Peaky Blinders, encontrarás en Syndicate muchas de las mismas emociones. El control territorial, las rivalidades entre pandillas y la intriga criminal están presentes en ambos. Te sentirás como un líder de pandillas en plena expansión, tomando decisiones difíciles y luchando por el control de tu ciudad, tal como lo haría Tommy Shelby. Assassin's Creed Syndicate es una obra que captura la esencia de una época donde la revolución industrial transformaba al mundo, pero también desata un lado oscuro de la humanidad, el poder, la corrupción y la lucha por el control. Este juego nos transporta a las profundidades de un Londres dividido, entre las sombras del crimen y los ideales de la libertad. Es más que la historia de Jacob e Evie, es un relato que resuena con temas universales de la rebelión contra la opresión, la moralidad en tiempos de caos y el sacrificio personal por un bien mayor. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal están constantemente borrosas, Syndicate nos presenta personajes llenos de matices cuyas decisiones, al igual que las nuestras, no siempre pueden considerarse ni totalmente correctas ni equivocadas. Los Frey, en su lucha por desmantelar el control templario, también representan nuestra búsqueda personal de autonomía en un mundo que a menudo parece diseñado para controlarnos. Es fácil sentir que nos movemos entre la niebla de la ciudad victoriana, enfrentándonos no solo a los templarios, sino a las realidades más crudas de la humanidad. En 2024 este juego sigue siendo bastante bueno para los fanáticos de los mundos abiertos y las historias cargadas de significado. Si alguna vez te has preguntado qué se siente estar al frente de una pandilla, liderar una revolución en una era de caos y enfrentarte a las estructuras de poder, Assassin's Creed Syndicate es tu posible respuesta. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado este contenido y te has sentido como un verdadero Peaky Blinder recorriendo las calles de Londres, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido Assassin's Creed Syndicate y si tienes algún otro juego que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo video.